Quiero saludar en esta parte del programa a Maybor Petit. Ella es politóloga, periodista, investigadora. Maybor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Idania, y un gran saludo a toda tu audiencia. Maybor, ¿qué hay detrás de este traspaso de funciones? En realidad creo que nunca habíamos visto esto en Venezuela. ¿Por qué funciones tan importantes son traspasadas al vicepresidente? Mira, yo creo que en el fondo estamos viviendo un proceso de transición en el cual Nicolás Maduro, cuyo gobierno probablemente sea el más nefasto de toda la historia contemporánea venezolana, está dando paso a un nuevo líder que es absolutamente radical y que coincide con todos los objetivos que tiene el Partido Unido de Venezuela, el PSUV. Cuando se hace un traspaso de información de todo lo que son los poderes del gobierno, del presidente hacia el vicepresidente, especialmente en áreas que tienen que ver con el presupuesto, con expropiaciones, con todos los elementos que generan, si se quiere, discusión en el mandato de Maduro, y recordemos también en el mandato de Chávez, no nos queda otra idea que pensar que estamos en un proceso de transición y que pronto en el transcurso de 1, 2 o varios meses podremos ver unas elecciones que no necesariamente van a ser las elecciones que los venezolanos quisiéramos que ocurriera, sino más bien un escenario de cambio en el cual el Aizami podría ser el presidente de Venezuela. Hace muchísimo tiempo, hace aproximadamente unos 3 o 4 años, Idania, yo escuché una conversación de dos personas que son amigos, pero que forman parte del gobierno, y ellos me habían comentado en aquel entonces que el Aizami era uno de los elegidos por Hugo Chávez para sucederlo en el futuro. Y después de tantos años estoy viendo que la información que ellos me suministraron más o menos se acercaba a esa realidad, porque después de ver cómo se ha venido traspasando el poder en Venezuela en los últimos, prácticamente este año, durante el pasado mes y el que viene, no me queda la menor duda de que este señor va a ser el sucesor de Nicolás Maduro y que vienen cambios radicales porque el pensamiento de este individuo es absolutamente radical y no combina con los elementos democráticos que buena parte del pueblo venezolano está buscando. Bueno, Tarek El Aizami fue bastante allegado al presidente fallecido Hugo Chávez Frías, eso era público y notorio. Se dice también, por ejemplo, que la sentencia del Tribunal Supremo hace unos días se habló de ella, hace un par de semanas, en relación a la doble nacionalidad, de que un candidato o un venezolano puede ser presidente de Venezuela, aunque tenga dos nacionalidades, siempre y cuando renuncie a una de ellas. Y recuerdo que una de las cosas que se dijo hace unos días atrás es que esta era una sentencia no por Maduro y lo que se dice de su nacionalidad colombiana, sino precisamente allanándole el camino a Tarek El Aizami. Ciertamente, y el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que está prácticamente haciendo la organización jurídica para abrirle el paso hacia esa transición a un nuevo paso de lo que ellos llaman revolución y de lo que nosotros conocemos como un gobierno absolutamente corrupto, populista y nefasto, pues esos elementos se están dando como base jurídica. Hace aproximadamente un año, Idania, también tuvimos información de que el Aizami había contratado a una de las mejores firmas de imagen y relaciones públicas, y dentro de los elementos que se manejaron en esa reunión estaba justamente apuntalarlo como un hombre de acción en el estado Aragua, en el gobierno que él estaba presidiendo para esa época, y lanzarlo a nivel nacional con informaciones de prensa, etcétera, con un plan comunicacional agresivo, y eso se dio. O sea, si tú buscas las informaciones negativas versus las informaciones negativas que se vinieron manejando del año pasado acá, no te queda la menor duda que este individuo tenía aspiraciones y ya había un plan preestablecido para que llegara a la presidencia de Venezuela. Lo importante es saber ahora qué va a ocurrir con los venezolanos, cuál es la actitud que van a asumir cada uno de los grupos políticos que están en el ambiente,
para llegar a unas elecciones con unas características como las que podemos estar viendo. Ahora, donde hay una especie de sucesión del poder y no sabemos qué es lo que va a pasar, porque también hay que recordar, Idania, que la oposición está dividida. Ya vamos para allá y quiero hablar de la hipótesis de la MUT y la división dentro de la oposición, pero no quiero pasar por alto el cómo es percibido Tarek El Aissami en los Estados Unidos. Muy mal, porque recuerda que él tiene varias investigaciones acá y en varios tribunales en el estado de la Florida, en el estado de Nueva York. A él se le investiga por vínculos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo internacional. Cuando nosotros observamos, los periodistas que estamos acá, que vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía, va detrás de individuos cuya información señala que tienen vínculos con el narcotráfico. El gobierno de Nicolás Maduro los ha venido premiando. Hay que recordar el caso de Reverol, hay que recordar el caso de el señor Molina, y vemos cómo cada una de las personas que están saliendo acá, señalados por narcotráfico allá, agarran cargos importantes. Lo que sí no hubiésemos podido imaginar era que el candidato a la presidencia, a suceder a Nicolás Maduro, fuera un hombre que estuviera vinculado con el terrorismo internacional y con el narcotráfico, de acuerdo a las investigaciones que han hecho varias agencias federales y que están abiertas en estos momentos. Si tú revisas la información que se maneja, es realmente asombroso cómo Venezuela vaya a poder tener una posibilidad. Hoy en día es el vicepresidente, pero que pueda haber la posibilidad de que este señor asuma la presidencia con un currículo lleno de escándalos relacionados con organismos internacionales que se dedican justamente a investigar las drogas y el terrorismo, ¿no? Y una última pregunta, Maybor, y tiene que ver con esto de las elecciones y la oposición, que está bastante dividida o fragmentada o no consiguen un punto de entendimiento, pero además de eso se viene hablando también de que el gobierno en Venezuela también hace lo posible por dividirlos más o fraccionar la MUT, aunque uno a rato se pregunta si se puede fraccionar más de lo que está. Sí, y también hay unos comentarios que están fortaleciéndose en los últimos días en relación a que el TSJ podría eventualmente ilegitimar la MUT y crear o tal vez financiar otros grupos políticos que aparezcan siendo opositores aunque comulguen con el gobierno. Una información que recibí ayer, Idania, y que me escandalizó, es precisamente que se está creando una organización política que recupere el concepto del chavismo original y que dé por terminado, si se quiere, la disgregación y los elementos negativos que se han generado del chavismo después de Chávez, y ese grupo opositor recibiría financiamiento del Estado venezolano y tendría a su cabeza a un candidato que sin duda alguna ellos podrían apuntalar como un candidato de la unidad por las fuerzas del régimen, y si nosotros llevamos más de un candidato o dos candidatos, que es lo que se prevé que pueda ocurrir, pues podríamos estar hablando de que ellos pueden ganar las elecciones, incluyendo todos los elementos amañados que hay en el CNE, etcétera, pero ese es el proyecto que hay. Y si no actuamos de una manera responsable y más bien ligada a un interés nacional, pues podríamos estar hablando de que el chavismo se puede quedar en el poder en Venezuela por unos años más. Pues quiero agradecer como siempre a Maybor Petit, el politóloga, periodista, investigadora, amiga de la casa. Gracias por estar con nosotros estos minutos con NTN 24. Un abrazo, Idania. Igual para ti.